voy a transmitir la clase, la forma en que vamos a estar trabajando de manera virtual. Aquí pues ya llevé a práctica la clase en la sección D, ya estuvimos interactuando de alguna medida, de alguna manera, con las preguntas y las respuestas que las doy oral. Las preguntas ustedes las hacen aquí a través del mensaje, yo estoy atento a sus preguntas y voy dándole las respuestas a lo que ustedes necesiten, si necesitan que lo repita, si necesitan que lo vuelva a decir o que lo vuelva a explicar, pues con mucho gusto lo vuelvo a hacer. Quiero comentarles, compañeros, también aspectos muy importantes. El 29 de febrero, según entiendo, empiezan las segundas, el primer examen parcial. El 29 de febrero, por consiguiente, tenemos pues ya un poquito limitadas de clases, pero debemos de cubrir los temas que van a hacer en el primer examen parcial de Derecho Notarial. El otro tema que quiero comentarles, compañeros, es ahorita hace unos 3 minutos, hace 3 minutos, dejé ingresar y aprobé el ingreso de un grupo bien grande de alumnos. Buenas noches a todos, compañeros. Estoy con el comentario, compañeros, que lo dije en la otra clase y lo voy a decir aquí también. Hasta el día miércoles voy a aprobar solicitudes que me hagan ustedes, los compañeros, día lunes, día martes, día miércoles. A partir del jueves ya no aprobaré todas las solicitudes que me hagan, porque les comento, compañeros, tengo inscritos únicamente 436 alumnos inscritos administrativamente como alumnos. Y ahorita que me dijeron en la otra clase, en la sección D, me estaban diciendo que algunos alumnos no podían ingresar a clases porque yo no los había aprobado. Pero a media clase no puedo, yo tengo mi computadora aquí enfrente y estoy transmitiéndoles a ustedes con mi teléfono celular. Entonces tendría que tener mi celular, salirme del grupo, salirme de la clase, dar mi aprobación y poder. Entonces definitivamente en horario de clase no voy a poder aprobar. Y hasta el día miércoles voy a aprobar, o sea, solo tienen lunes, martes y miércoles para solicitar. Tuvieron desde el martes de la semana pasada todos los compañeros, el mismo día llegué a 300 solicitudes de alumnos y a todos los fui aprobando en el mismo momento. Ustedes, los que lo hicieron, se pudieron dar cuenta. Y el tema es que ahorita me quedé sorprendido que me dijeron que habían algunos alumnos que no podían ingresar. Entonces les dije, cuando termine la clase, a intermedio de clases, yo voy a dar la aprobación. Sin mentira, tenía ahorita la solicitud de 132 alumnos para ingresar a la clase. Tengo 436 ya ahorita con esos alumnos inscritos, y tenía 428 unidos. Con esos 120 y pico que me solicitaron ahorita, esto ya voy a pasar los 500 alumnos, pero no tengo 500 alumnos. De tal manera que yo creo que sí, pues están ingresando algunos alumnos que o no tienen nada que ver con la clase, o posiblemente quieren ver la clase, o no sé, algunos alumnos me comentan que quieren estudiar su privado y que van a repasar un poco lo que es el Derecho Notarial 1, y así pues está bien. Pero la verdad es que una cantidad tan grande, después de los 500 y pico de alumnos, yo sé que no se van a conectar todos. En la otra clase había 150 alumnos conectados, en esta clase afortunadamente ya hay 130 alumnos conectados, y entonces me da mucho gusto y me da mucha satisfacción, al igual que me dio el día lunes de la semana pasada, hace 8 días, que de verdad era pues una cantidad bastante considerable. La clase estaba llena, la clase había gente hasta afuera. Entonces la verdad eso me satisface que estén en clase, y como les decía, creo que les es más fácil a ustedes estar en Facebook, tomar sus clases virtuales, que estar hasta allá, que ir hasta allá. ¿Que es mejor la clase presencial? Pues definitivamente, ¿verdad? Yo lo dije en clase, que interactuar con los alumnos directamente, la mirada hacia los ojos, la forma del comportamiento de ustedes, pues, y la manera presencial, pues nos da un mejor resultado. Sin embargo, pues lo estamos dando de esta manera, y lo voy a dar de esta manera, que desde que empezó el tema de la pandemia lo hemos dado
no he tenido problemas, ¿verdad? Con este tema. Les quiero comentar entonces, les quería comentar entonces eso, compañeros. Todavía voy a probar mañana y el miércoles. Y definitivamente, pues a partir del jueves voy a solicitarles a ustedes, a los compañeros que quieran ingresar. Este es mi correo, notarialquiroz@yahoo.com, un correo que lo abrí, lo tengo desde el año 2020 para los efectos correspondientes para atender solicitudes de alumnos, comentarios de alumnos, alguna pregunta de alumnos. Ya ahorita ya recibí como 18 solicitando el ingreso, ya los aprobé, ya los ingresé. Quiero comentarles, no sé si fue a la creo que fue a la B, que el primer día que mandé el link, lo mandé de mi correo Yahoo, pero el personal, el profesional, el que utilizo para mi oficina, el que utilizo para mis clientes, y entonces les rogaría tomar nota que donde voy a atender solicitudes de ustedes, donde sé que solo alumnos me van a escribir, es notarialquiroz@yahoo.com, para que lo tengan en cuenta y me hagan cualquier solicitud o cualquier comentario que ustedes quisieran. Dicho esto, compañeros, entonces vamos a ya iniciar el tema de Derecho Notarial 1, los temas que ya hemos hablado, los temas que ya les dije. Aquí tenemos lo que es la definición, contenido, objeto, características, fuentes y principios del derecho notarial. Logré terminar lo que era en la otra clase, las características. Espero terminar aquí también. Les comenté que es un poquito más reducido el tiempo que tengo con ustedes que con la otra sección. En la otra sección tengo más o menos 1h15, con ustedes pues voy a tener 1 hora, 1h05, porque no pretendo irnos más tarde de las 8:05 de la noche, ¿verdad? Entonces voy a continuar. Si no tienen algún comentario, alguna pregunta al respecto de la clase, pues inicio y continúo, no inicio con la clase, pero continúo ya con algunos temas que ya platicamos, ¿verdad? Con respecto a lo que es la clase de Derecho Notarial. Bien, entonces, compañeros, no habiendo preguntas relacionadas con este tema, pues les regreso las buenas noches a todos los compañeros, a los 135 alumnos que ya están conectados. También muy buenas noches, y empezamos entonces con hacer una breve reseña, un resumen pequeño de lo que vimos el día lunes. El día lunes comencé dándoles a ustedes, y lo comenté, ¿verdad?, de las diferencias entre el abogado y el notario. Les dije las diferencias, que el abogado es forense, el notario no, ¿verdad? El notario es imparcial, el abogado no es imparcial, el abogado es parcial. Siempre he dicho, el abogado tiene que parcializarse, el abogado va a defender a su patrocinado, a defender a su cliente, el abogado se va a apasionar por la defensa de su patrocinado, de quien esté defendiendo, de su cliente. Y en el caso de nosotros los notarios no, nosotros los notarios tenemos que tener como estandarte, ¿verdad? Uno de los estandartes, aparte de la fe pública que tenemos, debemos de tener la imparcialidad. Nosotros los notarios debemos de ser imparciales, nosotros los notarios no podemos ser parciales. Es mentira que alguien diga, yo voy a ir con mi notario porque él va a hacer más por mí, porque él no podemos hacer eso. La imparcialidad en nosotros tiene que existir siempre. La imparcialidad significa que nosotros, tanto al arrendante, tanto al arrendatario o al fiador, tenemos que servirle de la misma forma la prestación de la función notarial. Porque nosotros los notarios no nos podemos parcializar, nosotros los notarios somos imparciales, ¿sí? Lo que vamos a tener, pues si ustedes quieren, con nuestro cliente, tal vez un trato más agradable, un trato más ameno, porque lo conocemos, pero en función de la documentación, en función de documentar sus declaraciones de voluntad, sus manifestaciones del consentimiento, todo eso va a ser de manera imparcial. Yo no puedo hacer más por el vendedor ni más por el comprador, tengo que hacer lo mismo por ambos. A ambos, a ambas partes, tanto vendedor como comprador, mutuante, mutuario, el adoptante, el adoptario, bueno, los elementos personales de cualquier contrato con ellos, tengo que ser yo imparcial, ¿sí? No puedo hacer cláusulas donde esté protegiendo a mi cliente, no puedo hacer eso. Y tiene que haber el acuerdo de voluntades, que tengo que ser imparcial, que les tengo que
pues prácticamente manifestarles a las partes cuáles son sus derechos y obligaciones que nacen y que surgen del otorgamiento, de la autorización de un instrumento público, ¿sí? Y luego, por último, a manera de relajarnos en la clase, pues no es chiste, porque no es chiste, sino que simplemente quiero hacer otra diferencia entre lo que es el abogado y el notario. Todos saben, compañeros, que cuando una persona, no siendo profesional, no teniendo el título facultativo para decir que sos abogado, pero hace funciones de abogacía, va a los tribunales, litiga, hace escritos, bueno, esas personas se le llama, así pues como ustedes quieren, no peyorativamente, pero se le ha denominado que son huizache, ¿verdad? El abogado se le llama huizache, él está haciendo una huizachada, no es profesional, no tiene título facultativo y sin embargo está cumpliendo con actividades forenses, actividades de abogado, a eso se le llama huizache. La diferencia con los notarios, la diferencia con alguien que ejerce el notariado, que presta una función notarial a un cliente, a varias personas, a diferentes personas, hace documentos, legaliza firmas sin tener el título, sin tener el sello, pero cumple con algunas actividades notariales. A esta persona se le llama surupeto. En lugar de huizache, la diferencia es que se llama surupeto. Surupeto. Aquí como está escrito con Z, surupeto, ¿sí? Para verificación de que ustedes están viniendo a clases, para verificar que ustedes están en clase, pues lo que hago es tal vez hacer una pregunta a esto, ¿verdad? La persona que sin tener título facultativo hace funciones notariales, actividades notariales, sin tener su título facultativo, sin tener sello y firma, se le denomina surupeto. Pues ya saben ustedes que la respuesta va a ser verdadera, ¿no? Para comprobación del que ustedes se encuentran en clases y que ustedes están atentos al contenido programático. Bien, dicho esto, entonces nos vamos a lo que era la definición de manera muy breve. Les comento también que hablé de la definición diciéndoles que era el conjunto de normas, principios e instituciones que regulan la organización notarial, la función notarial y la teoría formal del instrumento público. Lo dije también que en el código notariado, con muy poca fortuna, van a encontrar ustedes definiciones, van a encontrar ustedes conceptos, qué significa notario, qué es un notario, no lo vamos a encontrar. Nuestro código de notariado es del año 1945, a pesar de la cantidad de años que tiene ya en vigencia, es uno que se mantiene granítico y lógicamente ha servido por espacio de muchos años, y lo que contiene son normas adjetivas, normas de procedimiento, formalidades, requisitos formales que debe cumplir el notario, y todo lo que vamos a ir viendo nosotros y estudiando nosotros en cada uno de los artículos del Código Notarial. Por eso les decía entonces, esa es de los principios, de la definición de derecho notarial, decimos que es una organización notarial, principios regulan, doctrinas que regulan la organización notarial, la función notarial y la teoría formal del instrumento público. Organización notarial, ya les dije, lo que tratan es de fomentar una buena actividad del notario, lo que tratan estas instituciones, Colegio de Abogados, por medio del Tribunal de Honor, la Corte Suprema de Justicia por medio del Archivo General de Protocolos. Todo eso, compañeros, va en búsqueda de que se cumpla con una buena función notarial. Luego también hablamos de lo que era la función notarial, y es precisamente la actividad que desempeña, que desarrolla el notario para cumplir con el único objeto del derecho notarial. Ya lo tenemos aquí, ya lo vamos a ver, ya lo voy a explicar, con el cumplimiento del objeto del derecho notarial, que es la creación de los instrumentos públicos. ¿Qué instrumentos públicos vamos a crear? Y entonces ese es el significado de lo que es la función notarial. Es la actividad que desempeña y desarrolla el notario con la única finalidad de crear los instrumentos públicos.
Y por último, la teoría formal del instrumento público, que yo les decía a ustedes, es conjunto de formalidades que debe de cumplir y reunir el notario en los instrumentos públicos para que el mismo no sea redarguido de nulidad, no sea atacado de nulidad, no sea atacado de falsedad, y que el mismo cumpla con la seguridad y certeza jurídica que el mismo debe de generar. Esos son los tres elementos de lo que es la definición de derecho notarial. Y luego viene lo que es el contenido del derecho notarial, ¿sí? Voy ahorita a dictarles y explico. Voy a dictarles cuál es el contenido del derecho notarial. Van a encontrar ustedes en algunos tratadistas diferencias diferentes, ¿verdad? Definiciones de lo que es el contenido o explicaciones o comentarios de lo que es el contenido del derecho notarial. Pero considero que el contenido del derecho notarial, lo que nos interesa a nosotros los notarios, lo que les interesa a ustedes como futuros notarios, es su contenido. Porque ya lo dije, el objeto del derecho notarial es la creación del instrumento público, que ahí lo voy a explicar. Por favor, entonces escribimos el contenido del derecho notarial, 2 puntos. Escrituras matrices, actas de protocolización, razones de legalización de firma, actas notariales, actas de legalización, 2 puntos, actas de legalización, 2 puntos, de firmas y de fotocopias de documentos, coma. Razón de cierre, el índice y los atestados. Estos son los atestados. Razón de cierre, el índice y los atestados. Ya explicaré en su momento a qué se refiere todo esto, pero en principio solo quiero, me dejo aquí escrito la palabra atestados y razón de cierre, el índice y los atestados. Ese es el contenido del derecho notarial, ¿sí? Bueno. Como ya saben ustedes el contenido del derecho notarial, que son 5 instrumentos públicos de los cuales el notario está facultado para que los accione, que está facultado para que los autorice, para que el notario documente los instrumentos públicos, haga constar las declaraciones de voluntad, las manifestaciones del consentimiento. Eso está facultado el notario. Y los 5 instrumentos públicos que el notario va a hacer son escrituras matrices, actas de protocolización, razones de legalización de firma, actas notariales y actas de legalización, que las dividimos en de firmas y de fotocopias de documentos. Y lo que viene ahora es el objeto del derecho notarial. ¿Cuál es el objeto del derecho notarial? ¿En qué consiste el objeto del derecho notarial? Yo digo que es uno de los subtemas del derecho notarial, o de la definición de los elementos del derecho notarial, la más pequeña, la frase más pequeña. ¿Cuál es el objeto del derecho notarial? Pero es realmente lo que genera toda la función notarial. Es para lo que precisamente nosotros hemos sido, ¿sí?, investidos de una fe pública para la creación del instrumento público. Así que cuando alguien pregunte, o yo les digo, ¿cuál es el objeto del derecho notarial? El objeto del derecho notarial es la creación del instrumento público, única y exclusivamente. El objeto del derecho notarial, 2 puntos, es la creación del instrumento público.
¿Qué instrumento público? Los 5 instrumentos públicos que yo les dije. Cualesquiera de esos instrumentos públicos son aquellos que el notario está facultado para que pueda crear. Y para eso voy a explicarles, y yo lo digo así, explicándolos metafóricamente hablando, se los explico. El notario nace, vive y muere por el instrumento público. Es precisamente el objeto, la creación del instrumento público es precisamente para lo que decimos nosotros, ¿verdad? Los notarios. Nacemos, vivimos y morimos y mueren por el instrumento público. Y les explico. ¿Cuándo nace el notario? Cuando el notario cumple con el artículo 2 del Código Notariado, cuando el notario dice, ¿sí? Cuando el notario ya cumple con su título facultativo, con los cuatro numerales del artículo 2 del Código Notariado, el notario ya nació a la vida jurídica profesionalmente hablando como notario. Entonces ya va a poder crear el instrumento público. Y luego digo, vive para crear el instrumento público. Su vida profesional es la creación de los instrumentos públicos, crear el instrumento público. Durante los 38, 40, 45, 50 años que tenga vida y en ejercicio profesional, esos 40 años de su vida profesional está viviendo ¿para qué? Para cumplir con el objeto del derecho notarial, como lo es la creación del instrumento público, porque a eso se va a dedicar el notario, a crear el instrumento público. Entonces, nace, vive y muere por el instrumento público. Y preguntarán ustedes, ¿cómo es eso? Me pongo de ejemplo. Yo me gradué en abril de 1986 y ahí nací como notario. Todo mi ejercicio profesional, estos 38 años que yo he ejercido profesionalmente hablando, es mi función notarial la que he prestado. Pero el día que yo fallezca, espero que todavía no sea, que Dios me permita un tiempo más de vida, pues cuando yo fallezca, todos los protocolos, mis documentos notariales, los que yo fraccioné durante esos 38 años, se van al archivo de protocolos, porque la ley dice que los herederos, albaceas o cualquier otra persona que tenga en su poder el protocolo del notario fallecido, debe de entregarlo al Archivo General de Protocolos. ¿Para qué? Porque aún fallecido el notario, van a continuar esos instrumentos públicos a perpetuidad, porque van a solicitarle a la escritura de 1990, que contiene una identificación de persona, porque van a solicitar un crédito hipotecario, un crédito bancario del año 2001 y necesitan como título ejecutivo eso, porque se enteraron que hay un testamento que fraccionó el notario en el año 1998 y que necesitan la copia para poder seguir el proceso sucesorio testamentario. Y van en búsqueda de esos testimonios y van al Archivo General de Protocolos. Y ahí, aún fallecido, esos documentos dan lo que dice, lo que es y para lo cual nacemos, vivimos y morimos, la creación de los instrumentos públicos, ¿sí? Para eso precisamente existe el notariado, para eso precisamente somos nosotros los notarios, para crear los instrumentos públicos, los 5 instrumentos públicos que yo les referí, esos 5 instrumentos públicos que contiene la ley. Los 5 instrumentos públicos los vamos a ver en el transcurso y desarrollo de los 2 semestres, primeramente Dios. Ahí les voy a desarrollar, les voy a explicar cada uno de los instrumentos públicos, ¿sí? Algunos con mayor importancia, que voy a decirles a ustedes, la escritura pública. ¿Quién no sabe de una escritura pública que va a contener un contrato, declaración de voluntad, declaraciones bajo juramento, actas de legalización de firmas, actas notariales, actas de protocolización? Todos esos instrumentos públicos son para lo que nace y vive el notario, ¿sí? Eso es precisamente el objeto del derecho notarial. Cumplamos nosotros como notarios los requisitos que establece la ley, esos requisitos que determina la ley. Dije en la otra sección que existen 3 tipos de formalidades y requisitos. Los requisitos esenciales del instrumento público, los requisitos no esenciales del instrumento público y los requisitos generales. Los requisitos generales se encuentran en el artículo 29 del Código Notariado. Si quieren lo apuntan. Importante que pongan ustedes requisitos.
generales del instrumento público, artículo 29. Requisitos esenciales del instrumento público, artículo 31. Ahí están los 6 numerales, ahí están los 6 requisitos esenciales del instrumento público que ustedes deben de conocer, que no pueden faltar, porque si no hay nulidad del instrumento público. Y luego vienen los requisitos no esenciales del instrumento público, que no existe un artículo, que no existe ley donde diga los requisitos no esenciales son. Voy a explicarles cuáles son, ya más adelante les explicaré cómo determinar cuáles son los requisitos no esenciales, pero en el mismo artículo 29 vamos a hacer el ejercicio para que ustedes conozcan cuáles son los no esenciales. Los esenciales están ahí. Taxativamente dice el artículo 31, son formalidades esenciales de los instrumentos públicos del 1 al 6. Y los requisitos o las formalidades generales de los instrumentos están del 1, en el artículo 29, del 1 al numeral 12 del artículo 29. ¿Sí? Entonces, para eso, nosotros como notarios, nacemos, vivimos y morimos. ¿Por qué? Por la creación del instrumento público. Porque vamos a crear los instrumentos públicos. ¿Correcto? Si no tienen alguna pregunta, algún comentario, continuaré entonces con las características del derecho notarial. ¿Qué son las características del derecho notarial? Explicaré cada una de ellas, pero no dicto mucho, pero estos, los principios del derecho notarial, los explico también, pero sus características es importante que ustedes lo escriban, yo se los voy a dictar y luego lo escribo, luego lo explico para que ustedes sepan a qué se refiere cada una de las características del derecho notarial. ¿Sí? Primera característica que vamos a anotar. Bien, Jorge Cáceres, fíjense que en la otra sección, aquí se me olvidó preguntarles, pero en la otra sección me dijeron que se oía muy bien. Algunos compañeros me dicen que está claro, le di todo el volumen. Lo que puedo hacer tal vez acercar un poquito más el no sé si me escuchan mejor, con más claridad, acerqué un poquito más el celular. Bueno, aquí el lugar o el local que tengo para transmitirles a ustedes no es muy pequeño, no causa mucho eco y entonces no creo que no se escuche tan bien, pero acerqué más tiene todo el volumen mi teléfono, así que no creo que sea el teléfono, pero ustedes me dicen si. Bien. Ustedes me pueden decir si se escucha un poquito mejor. Traté de acercar más el teléfono. Vi el volumen si está totalmente a lo máximo, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan. Entonces, compañeros, voy a dictar la primera característica. Sin embargo, alguien me puede decir que repita los requisitos. Bien, los requisitos y formalidades del instrumento público existen 3. Requisitos y formalidades generales del instrumento público, requisitos o formalidades esenciales del instrumento público y requisitos y formalidades, no esenciales del instrumento público. Los requisitos generales están contenidos en el artículo 29, los requisitos esenciales en el artículo 31 y los requisitos no esenciales
Les dije que vamos a hacer un ejercicio en clase para que ustedes puedan determinar cuáles son los requisitos no esenciales del instrumento público. Muchas gracias, se escucha bien, todos me dicen que se escucha bien, bien. Bueno, muchas gracias a todos compañeros, se escucha muy bien, ya acerqué más el micrófono. Bien, les decía entonces compañeros que los requisitos no esenciales, les diré la forma, un día en clase les voy a decir cómo los vamos a determinar. Por ahora nos interesa saber que existen los generales, los requisitos esenciales y los requisitos no esenciales del instrumento público, ¿sí? Entonces, ahora les voy a dictar la primera característica del derecho notarial. Ponen uno y luego les explico, ¿verdad? Voy a dictar las cuatro y explico las cuatro. 1. Actúa dentro de la llamada fase normal del derecho. Actúa dentro de la llamada fase normal del derecho, en donde no existen derechos subjetivos en conflicto. En donde no existen derechos subjetivos en conflicto. ¿Sí? Característica número 2 del derecho notarial. Confiere certeza y seguridad jurídica. Confiere certeza y seguridad jurídica a todos los hechos y actos, a todos los hechos y actos, a todos los hechos y actos solemnizados en el instrumento público. Confiere certeza y seguridad jurídica a todos los hechos y actos solemnizados en el instrumento público. Característica número 3. Característica número 3. La aplicación del derecho objetivo, la aplicación del derecho objetivo se encuentra condicionado a la ocurrencia de ciertos hechos, y a las declaraciones de voluntad, de manera que se puedan crear y robustecer los derechos subjetivos. De manera que se puedan crear y robustecer los derechos subjetivos. Y característica número 4. La característica número 4: no se puede encasillar al derecho notarial, en la tradicional división de derecho público y derecho privado. Bueno, ya terminé de dictar. Por favor, pongan atención. Aún con ejemplos voy a tratar de explicarles cuáles son las características del derecho notarial. Ya les expliqué a ustedes los elementos de la definición del derecho notarial, cuál es el contenido, cuál es el objeto del derecho notarial. Siempre piensen ustedes que el objeto del derecho notarial es crear el instrumento público. Ustedes como notarios van a crear 5 instrumentos públicos que ya les dicté, y para eso van a nacer como notarios, para eso se van a graduar como notarios, para crear el instrumento público, ¿sí? Bueno.
repito, la última, Jorge Eduardo, la última, no se puede encasillar al derecho notarial en la tradicional división de derecho público y derecho privado. ¿Sí? Bien, creo que es la última. Bueno, voy a explicar la primera característica. La primera característica dice, actúa dentro de la llamada fase normal del derecho, en donde no existen derechos subjetivos en conflicto. Yo ponía de ejemplo, y siempre lo pongo, y les digo a ustedes, cuando ustedes van al mar, se sientan a la orilla del mar y miran hacia el horizonte, pero miran un mar picado, miran un mar, pero que pues, se ve que hay tormenta, se ve que hay lluvia, que pues, los vientos son muy prolongados y muy fuertes, pues hay lógicamente un mar picado. Y esa es una de las características del abogado. El abogado está donde hay pleito. Han escuchado ustedes a veces, no lo digo peyorativamente, escúchenme, pero dicen es que el abogado es picapleitos. El abogado está dentro de esta parte, ¿verdad? Dentro de lo que no es normal el derecho, donde no hay acuerdo de voluntades, donde no hay convenio, ¿sí? Donde el consentimiento, ¿sí? Es discrepante, no hay consentimiento, ¿sí? Entonces, recuerden ustedes, ¿qué dice la ley para que el negocio jurídico sea válido? Dice, ¿qué dice? Que el objeto sea lícito, capacidad legal de las partes y que el consentimiento no adolezca de vicios. Tiene que haber consentimiento. Entonces, el principio, la característica del derecho notarial que actúa dentro de la llamada fase normal del derecho es, nos dicen a nosotros los notarios, los magistrados de la paz, porque no podemos actuar donde haya pleito, porque no podemos actuar donde exista conflicto, donde no hay un acuerdo de voluntades. Y entonces, nosotros somos la línea horizontal en el horizonte, cuando no hay mar picado, cuando todo está tranquilo, cuando no hay tormenta, y miramos esta línea nosotros en el horizonte, esos somos nosotros, los notarios. ¿Sí? Los magistrados de la paz, los que conciliamos, los que negociamos, los que tratamos que cuando hay desacuerdo de voluntades hay un acuerdo de voluntades. Yo ponía de ejemplo en la otra clase, ¿qué sucede si hay un pleito? Un abogado presenta un oral un interdicto de obra nueva y peligrosa porque la pared que están construyendo un vecino puede caer en la vecindad, puede provocar daños, socavamiento de los cimientos, y entonces están en pleito, hay desacuerdo de voluntades, pero en el momento que los vecinos se pongan de acuerdo y digan, miren, yo voy a botar la pared, pero usted me debería reconocer tanto de indemnización por los daños que me causó, por la demanda y esto, y se ponen de acuerdo. Va el notario a buscar un instrumento público de transacción porque ya hay acuerdo de voluntades. El abogado se queda con su juicio, se queda en la demanda, se presentarán desistimientos. Pero el notario es el que va a crear el instrumento público, la escritura pública de contrato de transacción, porque hay consentimiento, porque hay acuerdo de voluntades, y ahí no hay litis, y ahí hay fase normal del derecho. Veámoslo al revés. No el inicio de los abogados, sino que el inicio con el notario. Hay dos esposos que quieren conciliar con respecto a una pensión alimenticia, la van a hacer constar en escritura pública, ¿sí? Para que luego lo vaya a homologar un juez, pero lo crean en escritura pública y lo quieren documentar. Ahí está de acuerdo el notario, de acuerdo a las partes, va a ser su escritura pública el notario. Pero en el momento que se va a redactar el instrumento público, la señora se pone a pensar y dice que es demasiado poco lo que le va a dar como pensión alimenticia y que ella no va a firmar la escritura y que ella no firma la escritura y que no tiene consentimiento. Se terminó el consentimiento, se terminó el acuerdo de voluntades, se terminó la fase normal del derecho. ¿A quién le corresponde? Pues al notario decirles a ellos que ya no puede continuar con la solicitud, con la función notarial. Tiene que cada uno buscar sus abogados para que cada uno de ellos se defienda dentro de un juicio oral de fijación de pensión alimenticia. Eso es entonces precisamente actuar dentro de la fase normal del derecho. ¿Sí?
la que estoy explicando, ¿verdad? No hay conflicto. No hay conflicto, por eso dice, actúa dentro de la llamada fase normal del derecho, donde no existen derechos subjetivos en conflicto. No hay pleito, ¿sí? Ya les expliqué con ejemplos. Se ponen en desacuerdo con la pensión alimenticia, el juez que decida, ¿verdad? Los abogados que defiendan, los abogados que demanden. Pero el notario ya definitivamente no puede porque ya no actúa dentro de la llamada fase normal del derecho. Así es, Karina y Alfredo Hernández. Bien. Luego venimos con la segunda característica. En la segunda característica, y es porque lo voy a utilizar siempre como caballito de batalla, este artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Este artículo 186 lo voy a referir siempre en clase, lo vamos a platicar siempre en clase, en las características, en los principios y en todos los aspectos relacionados con la certeza y seguridad jurídica. ¿Por qué razón? Porque la segunda característica del derecho notarial dice que confiere certeza y seguridad jurídica a todos aquellos hechos y actos solemnizados en el instrumento público, porque deviene el instrumento público de un notario que está investido de fe pública y por consiguiente genera certeza y seguridad jurídica a eso, declaraciones de voluntad, a las manifestaciones de consentimiento, a los hechos que se hacen constar a través de los instrumentos públicos, un acta notarial, una escritura pública. Eso es cuando decimos confiere certeza y seguridad jurídica. 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Constitucionalmente, compañeros, la seguridad física, la seguridad de las personas, ¿a quién le corresponde? Al Estado, por medio de la Policía Nacional, por medio del Ejército, a través del Ministerio de Gobernación, a través del Ministerio de la Defensa. Pero eso es seguridad física. Pero vean ustedes, a nosotros los notarios nos confieren la obligación de dar seguridad jurídica, porque somos nosotros los que creamos los 5 instrumentos públicos que la ley nos permite. ¿Para qué? Para darle certeza y seguridad jurídica a esos actos y hechos solemnizados en el instrumento público. ¿Por qué buscan al notario? ¿Por qué van a buscar a un notario? Porque quieren que se vaya a dar certeza y seguridad jurídica. ¿Sí? La razón inmediata que tiene un cliente cuando busca a un notario es que produzca los efectos de inscripción registral, los efectos de la certeza jurídica de que compró una propiedad y ahora es el titular del derecho. Precisamente esa es la característica del derecho notarial. Confiere certeza y seguridad jurídica, ¿sí? Constitucionalmente hablando. Pero si hablo del Código Procesal Civil y Mercantil, que es un artículo que, mire, nos fundamenta, ¿sí? Así, con mucha brillantez, nos fundamenta lo que es la certeza y la seguridad jurídica, porque ahí dice autenticidad de documentos. Todos los documentos autorizados por funcionario público en el ejercicio de su cargo o por notario hacen plena prueba. Eso es el principio de la prueba preconstituida. Ese es el principio de la certeza jurídica, de la seguridad jurídica que genera el instrumento público. Por supuesto, la misma ley, el mismo artículo 186 dice, sin perjuicio de las partes, de redarguirlos de nulidad a los instrumentos públicos. Pero en principio, como una prueba preconstituida, el instrumento público hace plena prueba. La presentación de un instrumento público, la presentación del testimonio de un instrumento público, de una escritura, la presentación de un acta notarial, la presentación de un acta de legalización de firma, la presentación de un acta notarial que contiene un protesto de cheque, esos son precisamente la certeza y la seguridad jurídica que nos va a dar a nosotros los notarios, que nosotros los notarios imprimimos, que nosotros los notarios resolvemos, que nosotros los notarios generamos hacia las partes. Esa es la segunda característica. Tercera característica. Bien. Tercera característica. Miren. Correcto, Lili Castillo. Producen fe y hacen plena prueba, ¿verdad? La fe es la fe notarial.
y la del funcionario público en la fe administrativa, pero van a producir plena prueba, que es lo que nos interesa a nosotros. Todo instrumento público tiene fe pública, ¿verdad? Todo instrumento público tiene una, ahí sí como la compañera lo dice, producen fe y hacen plena prueba, ¿sí? ¿Por qué? Por la fe pública que contiene el notario. Bien, tercera característica, dice, la aplicación del derecho objetivo se encuentra condicionado a la ocurrencia de ciertos hechos y a declaraciones de voluntad a efecto de que se puedan robustecer los derechos subjetivos. Abrimos el Código Civil, que quiero ponerlo como ejemplo, lo van a entender mejor de esa manera. La aplicación entonces del derecho objetivo que se encuentra contenido en el Código Civil, aplicable a cualquier persona, a un hombre, a una mujer que desean contraer matrimonio, el artículo 78 se mantiene ahí latente, en el artículo 78 se mantiene latente lo que es el matrimonio. Ese es el derecho, ¿sí? Ahí está el derecho objetivo. Y el derecho objetivo de Carlos, subjetivo de Carlos y Ana es contraer matrimonio. Ese derecho lo tienen ellos. Pero el derecho objetivo se encuentra contenido en la norma del artículo 78 que dice: el matrimonio es la institución social por medio de la cual un hombre y una mujer se unen con el ánimo de permanencia, el ánimo de auxiliarse mutuamente y la procreación. Y ahí está esa norma, ¿sí? Y ese es el derecho objetivo contenido en esa norma. Pero dice la ley que se ve condicionado su aplicación ¿a qué? A la declaración de Carlos y Ana ante el notario y a la rerogación y al requerimiento de decirle queremos contraer matrimonio. Esa declaración que hacen las partes al notario, ¿sí?, le generan prestar la función notarial, ¿sí? Aplica ese derecho objetivo contenido en el artículo 78, ¿para qué? Para robustecer, para crear el derecho subjetivo de Ana de que puedan contraer matrimonio. Esa es la aplicación. Y precisamente por eso dice, está la declaración de las partes. Y pongo otro ejemplo. Juan Antonio desea declarar bajo juramento y haciendo uso del artículo 5 del Código Civil, donde dice que cualquier persona que constante y públicamente utilice de manera distinta nombres diferentes a los inscritos en su partida de nacimiento podrá identificar su persona. Ese es el artículo 5, el derecho objetivo de Juan Antonio. Pero mientras Juan Antonio no le declare la voluntad al notario, el notario no puede actuar. Y cuando actúa, sí, aplica el derecho objetivo contenido en la ley, en la norma, artículo 5 del Código Civil, y a través de una escritura pública recibe la declaración jurada de Juan Antonio, manifestando y declarando que Juan Antonio, Juan José y Juan Miguel identifican a una misma persona en virtud de utilizar constante y públicamente en todas sus relaciones laborales y contractuales y comerciales esos nombres. Esa es la aplicación del derecho objetivo cuando hay declaración de voluntad. Y luego dice ocurrencia de hechos. ¿Debe de ocurrir un hecho? ¿Para qué? ¿Para aplicar el derecho objetivo? Sí. Ahí en el Código Procesal Penal dice que cuando ocurriere un hecho de tránsito, ¿sí?, cuando ocurriere un hecho de tránsito, el notario podrá faccionar un acta notarial de arresto domiciliario con el efecto de que no quede detenida la persona que ha estado, pues, involucrada en ese hecho de tránsito. ¿Qué necesitamos o qué necesita el notario, aparte de la rogación? ¿Qué necesita el notario para aplicar ese derecho objetivo contenido en el procesal penal? Que ocurra un hecho de tránsito. Al ocurrir el hecho de tránsito y al generarse lesiones culposas u homicidio culposo, se le ruega al notario, se declara la voluntad, ocurrió el hecho y el notario ya aplicó el derecho objetivo, sí, para robustecer el derecho subjetivo, sí, que tiene José Miguel para los efectos de su arresto domiciliario. Lo mismo que ya hablaba yo del tema del protesto de cheque. ¿Qué necesitamos? La ley dice que se debe protestar el cheque por falta de pago, o la letra de cambio, o el pagaré por falta de pago, por falta de aceptación.
¿Qué debe de ocurrir para que se aplique el derecho objetivo contenido en el Código de Comercio, para que se aplique el derecho, para que se robustezca el derecho subjetivo? ¿Qué debe de ocurrir? Que el notario, acompañado de la persona a cuyo favor se libró el cheque, ¿sí?, le digan el cajero pagador que no tiene fondos y que no puede ser pagado. Ya ocurrió el hecho, ya podemos fraccionar el acta notarial de protesto de una letra de cambio, un cheque, de un pagaré, ¿sí? Esa es la tercera característica. Y para terminar la clase, compañeros, la cuarta característica que explico. La ley dice que no puede encasillarse en la tradicional división de derecho público y derecho privado al derecho notarial. ¿Sí? Derecho notarial tiene aplicación, ya lo dije, en el derecho procesal penal, en el derecho penal. Dice la ley que se reputan funcionarios públicos para los efectos de la aplicación del Código Penal, nos reputan funcionarios públicos, ¿sí? Es el único caso. Y también en el derecho laboral, también en el derecho civil, en el derecho mercantil. Entonces no podemos encasillarlo en esa tradicional división, ni derecho público ni derecho privado, ¿sí? Entonces el derecho notarial es autónomo, tiene sus propios principios, sus propias normas, se rige precisamente de manera autónoma y por consiguiente termino con esa última y cuarta característica. No se puede, ¿sí?, encasillar dentro de esa tradicional división de derecho público y derecho privado, ¿sí? Bien, ¿tienen algún comentario, alguna pregunta? Espero que todos estos elementos que estamos hablando o aspectos relacionados con el derecho notarial les esté sirviendo para que ustedes se estén motivando con la clase y se estén motivando con ser buenos notarios, que les guste el ejercicio del derecho notario, ¿sí? Muy buenas noches, compañeros. 78 del Código Civil lo manifestaba, es el matrimonio, ¿verdad? El matrimonio está contenido en el artículo 78, ahí dice que es la institución por medio de la cual un hombre y una mujer se unen con ánimo de permanencia, procreación, es el artículo 78, ¿verdad? Muy bien, muchísimas gracias, compañeros, les agradezco su tiempo, les agradezco su participación a esos 152 alumnos que estuvieron conectados en clase. Muchísimas gracias, bendiciones. Primeramente Dios, continuamos el día viernes a esta misma hora. Muchísimas gracias, compañeros, por su tiempo.